Los hermanos de Jesús. En el cristianismo primitivo. Hola mis amigos, bienvenidos a esta segunda parte de nuestro estudio sobre la virginidad perpetua de María, donde seguiremos abordando el asunto de Santiago el Justo, hermano de Jesús. Hablaremos sobre el caso cuando la madre y los hermanos de Jesús fueron a buscarlo mientras predicaba para hablar con él. Hablaremos del por qué Jesús no entregó su madre María a uno de sus hermanos y en su lugar se la entregó al discípulo Juan. Hablaremos de la secta de los gnósticos y de los encratistas, sobre el ascetismo, sobre el Evangelio apócrifo de Santiago y también abordaremos a los padres de la Iglesia del siglo II y III. De modo que veremos puntos relacionados con el tema que estamos estudiando, así que tome un vaso de agua, póngase cómodo y sigamos con nuestro viaje. En el anterior video hablamos de tres Santiagos: Santiago el Menor, Santiago el Mayor y Santiago el Justo. Los defensores de la tesis que los hermanos de Jesús son sus primos, alegan que Santiago el Menor es el mismo con Santiago el Justo, hermano de Jesús. Hemos visto que bíblicamente esto no se puede sostener, pero ahora abordaremos el asunto histórico. Volvamos a la cita de Josefo Flavio, donde dijo que así reunió un consejo de jueces, ante el cual trajo a Santiago, hermano de Jesús llamado Cristo. Josefo Flavio dice que este Santiago es hermano de Jesús, lo cual, como vimos, no se puede referir a ninguno de los dos Santiago de los 12 apóstoles o discípulos de Cristo. La pregunta la volvemos a formular: ¿quién es este Santiago? La respuesta ya la tenemos clara: este Santiago es Santiago el Justo, hermano de Jesús. Dejamos claro que los hermanos de Jesús no pertenecieron al grupo de los 12 discípulos o 12 apóstoles de Jesucristo, lo comprobamos con el caso de Santiago el Justo, y lo mismo debe aplicarse con los demás hermanos de Jesús, no deben confundirse con los discípulos de Jesús. Pero los defensores de la virginidad perpetua de María, no contentos con esto, se han fabricado una leyenda basado en un anacronismo histórico aberrante para sostener que los hermanos de Jesús son en verdad sus primos. Aquí vamos a entrar al campo de la patrística. Ellos citan a un padre de la iglesia, llamado Papías de Hierápolis. Se trata de un padre de la iglesia que vivió en el siglo I y finales del siglo II de la era cristiana. Por lo tanto, se trata del testimonio de un hombre que vivió en la época de los apóstoles. Los defensores de la virginidad perpetua de María lo citan como prueba que Cleofás y Alfeo eran la misma persona y que habían dos hermanas con el mismo nombre llamadas María, y una de ellas fue madre de Jesús y la otra fue madre de Santiago. La cita en cuestión es esta: María la madre del Señor, María la esposa de Cleofás o Alfeo, quien fue la madre de Santiago el obispo y apóstol. También Santiago y Juan eran hijos de otra tía del Señor. María, madre de Santiago el Menor y de José, esposa de Alfeo, era hermana de María, la madre del Señor, a quien Juan nombra de Cleofás, ya sea por su padre o por la familia del clan, o por alguna otra razón. Sin embargo, resulta que dicho fragmento es de dudosa autenticidad, y lo que es peor, ni siquiera es un fragmento que fue escrito entre el siglo I y II, se trata de un fragmento apócrifo escrito en la Baja Edad Media allá por el siglo XI. El teólogo Joseph Lightfoot nos muestra las razones por las cuales este fragmento es apócrifo. El pasaje es continuo en el manuscrito, y no hay ni más ni menos autoridad para asignar esto a Papías que el resto del extracto. Los escritos de Papías estaban en manos de Jerónimo, y ansioso como estaba por reclamar el apoyo de la autoridad, no pudo haber dejado de referirse al testimonio que era tan importante y que confirma tan completamente su punto de vista en los puntos más minuciosos. El pasaje fue escrito por un homónimo medieval del obispo de Hierápolis, Papias, el autor del Elementarium, que vivió en el siglo XI.
Esto parece haber sido un trabajo estándar en su día, y se imprimió 4 veces en el siglo XV bajo el nombre de léxico o vocabulista. Y es verdad, San Jerónimo, el más grande defensor de la virginidad perpetua de María del siglo IV, tenía en sus manos las obras de Papías, lo cual parece ilógico que, semejante supuesto testimonio de Papías, tan claro como el agua, no haya sido citado por Jerónimo para defender su tesis que María tenía una hermana llamada María y que era esposa de Cleofás, y que ambos eran los padres de Santiago, supuesto primo de Jesús. Las razones son obvias. Papías no escribió tal cosa, porque se trata de un fragmento apócrifo falsamente atribuido a Papías, además que no existe prueba sólida que dicho fragmento sea del siglo II. Sobre Jerónimo, es un punto que vamos a tratar más adelante. Sigamos con nuestro viaje, donde vamos entendiendo que para la época de los apóstoles, había una clara distinción entre un primo y un hermano en la lengua griega. Vamos con Hegesipo. Fue un escritor paleocristiano del siglo II, nacido en Oriente, de familia muy probablemente judía y convertido al cristianismo. Hace una clara distinción entre hermanos y primos, identifica a Judas como hermano de Jesús según la carne. Recuerden que Jesús tenía un hermano llamado Judas, identifica a Simeón como primo de Cristo, y también identifica a Santiago como hermano de Jesús. Claramente vemos que Hegesipo no confunde una palabra con la otra, hace uso correcto de la palabra primos y hermanos en el momento indicado, confirmando lo que hemos visto hasta el momento. La verdad, sus palabras revelan de forma clara que Jesús tenía hermanos biológicos. John Paul Meyer, sacerdote católico y profesor de teología, autor de la maravillosa serie de libros, Un judío marginal, lo cual, sin dudas es su obra cumbre. Sin exageración alguna, dichos libros son un manjar de la literatura teológica de la cual, todo cristiano católico o evangélico interesado en la historia del Jesús histórico, está obligado a leer. John Paul Meyer también comenta en su primer libro de la obra mencionada, lo referente a Hegesipo. En el siglo II, por ejemplo, Hegesipo, un judío converso originario probablemente de Palestina, parece haber considerado a esos hermanos y hermanas de Jesús como realmente tales, distintos de los primos y tíos que también menciona este autor. Como es presumible que Hegesipo aceptase que Jesús fue concebido virginalmente, los hermanos y hermanas serían para él, en sentido estricto, medios hermanos y medio hermanas, es decir, con un solo progenitor biológico común, María. Muchos católicos quieren escapar del testimonio de Hegesipo alegando que tal historiador de la iglesia primitiva dijo que Jesús tenía un primo Simeón, el hijo de Cleofás, y que fue constituido obispo. Todos le habían propuesto, por ser el otro primo del Señor. Jesús tenía un hermano llamado Simeón y Hegesipo dice que un primo de Jesús llamado Simeón fue obispo de Jerusalén después de Santiago el Justo, hermano de Jesús, quien había sido martirizado. Simeón fue escogido obispo de Jerusalén por ser el otro primo del Señor. ¿Será posible que Hegesipo creyera que los hermanos de Jesús eran sus primos? La respuesta es un no. Primero porque no debe confundirse a Simeón el hermano de Jesús con Simeón el primo de Jesús. Hegesipo se está refiriendo a Simeón el primo de Jesús, no al hermano de Jesús también llamado Simeón. Además, la frase de Hegesipo que se traduce como el otro primo del Señor es un error de traducción. Muchos traductores han corregido este error, ya que literalmente no existe una frase en el texto griego de la obra de Eusebio que se traduzca el otro primo del Señor. Por ejemplo, el erudito patrístico muy reconocido, Philip Schaff, traduce como Simeón, hijo del tío del Señor, Cleofás. Todos lo propusieron como segundo obispo porque era primo del Señor. El profesor Christian Frederick Kruse elaboró lo que se considera la mejor edición en inglés de la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Él traduce la cita que estamos abordando de esta forma: se nombró segundo obispo a Simeón, hijo de Cleofás, tío de nuestro Señor, a quien todos proponían, por ser primo de nuestro Señor. Por lo tanto, la mala interpretación que muchos apologistas católicos le dan a la cita de Hegesipo se debe a un error de traducción. La cita de Hegesipo, al ser traducida correctamente, no sugiere que Santiago el Justo sea primo de Jesús.
Más bien distingue los parentescos familiares, dice que Judas y Santiago son hermanos de Jesús, que Cleofás es tío de Jesús y que Simeón es primo de Jesús. Más adelante Hegesipo habla de los parientes de Jesús, pero será un tema que abordaremos en la parte 4 de este estudio. Richard John Bauckham es un teólogo anglicano, historiador teológico e investigador del Nuevo Testamento. En resumen nos explica la cuestión de Hegesipo y el error de interpretación de muchos católicos. Los defensores modernos del punto de vista de Jerónimo contrarrestan esta evidencia con la afirmación de que Hegesipo se refiere a Simeón como un segundo, es decir, otro, primo del Señor, con la implicación de que su predecesor Santiago, a quien Hegesipo acaba de mencionar, era también un primo del Señor. Sin embargo, si esto es lo que Hegesipo quería decir, toda su frase es una forma torpe de decir. La frase en cuestión se entiende mejor por analogía con Eusebio, donde la palabra Defteros describe primero a Ignacio como segundo obispo de Antioquía y luego a Simeón como segundo obispo de Jerusalén, sin que en ninguno de los dos casos se utilice la palabra episcopos, que debe entenderse. Al igual que ese pasaje, Historia Eclesiástica 4, 22, 4 describe la sucesión en la sede episcopal de Jerusalén, supuestamente con las palabras reales de Hegesipo, pero resumidas por Eusebio. En tal contexto, Defterón debe tomarse, no con anepsión, sino con episcopon entendido, y todo el pasaje traducido. Simeón, el hijo de Cleofás, fue el siguiente en ser nombrado obispo, a quien, como era primo del Señor, todos propusieron como segundo obispo. La cita de Hegesipo es clarísima, no hay razones para creer que Hegesipo creyera que los hermanos de Jesús son sus primos. El erudito Richard John Bauckham nuevamente comenta que Hegesipo parece distinguir la relación con Jesús de Simeón, hijo de Cleofás, a quien llama primo del Señor, de la de Santiago y Judas, para quienes usa la descripción tradicional, hermano del Señor. La evidencia de Hegesipo debe considerarse contraria a la opinión de Jerónimo. Frederick Louis Gaudet fue teólogo reformado suizo, dice que Hegesipo no consideraba al propio Santiago como hijo de Cleofás, ni, en consecuencia, como primo de nuestro Señor, sino como su hermano. Joseph Lightfoot, un defensor de la tesis que los hermanos de Jesús son hijos de José de un matrimonio anterior, sostiene que Hegesipo distingue entre la relación de Santiago el hermano del Señor y Simeón su primo. Así, el testimonio de Hegesipo parece claramente opuesto al punto de vista de Jerónimo. El teólogo John Painter, después de citar el testimonio de Hegesipo, sostiene que con respecto a la teoría que los hermanos de Jesús son sus primos, tiene fallas fatales, ya que carece de cualquier apoyo inicial y viola la tradición temprana que distinguía consistentemente al hermano del primo. El doctor y teólogo Eric Svensson sostiene que no hay necesidad de imaginar que este Simeón es el mismo Simón que figura entre los hermanos del Señor. Es bastante habitual que los primos tengan el mismo nombre. En cualquier caso, nuestro uso de Hegesipo es meramente para mostrar que conocía la diferencia entre hermano y primo. El teólogo católico Armand Puig cerrará este punto de nuestro estudio con una interesante observación. Ahora bien, si se hubiera querido precisar que los hermanos de Jesús eran, de hecho, sus primos, tendríamos algún indicio de ello, por pequeño que fuera, en los textos del Nuevo Testamento, al menos, en la tradición cristiana primitiva. Hegesipo distingue claramente entre Santiago, el hermano del Señor, y Simeón, el primo del Señor. Historia Eclesiástica 4, 22, 4, texto donde el adjetivo, segundo, tiene que ser relacionada con la palabra obispo, y no con la palabra primo. Por tanto, siguiendo a Hegesipo, autor del siglo II, difícilmente los hermanos del Señor pueden ser considerados sus primos. Ante tales evidencias, los católicos fanáticos quieren vendernos el cuento que en la era cristiana, los escritores griegos del Nuevo Testamento, al escribir la palabra hermano, se refería a primos. La evidencia muestra todo lo contrario. Más bien, hemos visto que la idea que Jesús tuvo hermanos de sangre fue creída en la naciente iglesia cristiana. Pero vamos, las cosas no acaban aquí. Para el año 2002, se publicó en la revista trimestral Biblical Archaeology Review un hallazgo arqueológico que le dio la vuelta al mundo. Nos referimos sobre el famoso osario de Santiago. ¿Qué es un osario?
Un osario judío es una caja recipiente tallado en piedra caliza, perteneciente al siglo I. Tienen como fin reunir o juntar huesos u otros vestigios humanos una vez sacados de su sepultura, para pasar el resto de la eternidad en una antecámara de la tumba. En dichos osarios se colocaba el nombre del difunto, el nombre de su padre y, en raros casos, el nombre de su hermano, si este último fue alguna figura destacada en el pueblo judío. En los osarios judíos no se colocaba el nombre de los primos del difunto y muchísimo menos a un hermanastro. Por lo tanto, el contexto que rodea a dicho osario de Santiago nos obliga a considerar que este hallazgo arqueológico es evidencia histórica que Jesús tuvo hermanos biológicos. Los osarios tienen una gran importancia histórica por ser manifestaciones de los primeros ritos fúnebres dentro de las comunidades judías del primer siglo. La historia del descubrimiento del osario de Santiago, en resumen, es así. Un osario perteneciente a un coleccionista judío desde el año 1970, llamado Udet Golan, le dio la vuelta al mundo. En dicho osario encontramos una inscripción en arameo que dice: Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. Las coincidencias son extremadamente obvias. Sin duda se trata de un hallazgo arqueológico donde demuestra la existencia de Jesús, como también la existencia de un hermano biológico de Cristo, llamado Santiago. Obviamente no faltaron los críticos y opositores que gritaron a los cuatro vientos que el osario de Santiago es una falsificación arqueológica, entre ellos las autoridades de antigüedades de Israel, IAA, de modo que en 2004 arrestaron a Udet Golan y a su colaborador Robert Deutsch, bajo la acusación de ser falsificadores de objetos arqueológicos para luego venderlos. Se llevó a cabo un largo juicio. Ante los intentos de demostrar que el osario era falso, la erudición a favor de la autenticidad prevaleció sobre sus opositores. Los expertos que tuvieron contacto con el osario y que pudieron estudiarlo de cerca, no pudieron de ninguna forma probar que la inscripción era falsa. La inscripción fue autenticada por dos de las principales autoridades mundiales en paleografía. Ellos son André Lemaire de la Universidad de la Sorbona y Ada Giardini, que en paz descanse, de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ningún paleógrafo o arqueólogo de alguna reputación que haya estudiado de cerca el osario ha sugerido después de su estudio que esta inscripción pueda ser una falsificación con pruebas sólidas, irrefutables y contundentes. Ni siquiera Yuval Gouren, quien luchó hasta el final por demostrar que el osario de Santiago era falso y todo fue en vano. Yuval Gouren dijo que en dicho osario había una mezcla de tierra calcárea y agua caliente que formaba una pátina falsa. Sin embargo, resultó que no había forma de que la mezcla se adhiriera a la superficie del osario sin la adición de un ácido. Se encontrarían rastros de él, pero la verdad, no se encontraron rastros de dicho ácido. Yuval Gouren quiso justificar la ausencia de dichos rastros alegando que eso se debe a la limpieza del osario, ya que es normal que muchos comerciantes laven los objetos de forma rutinaria en agua caliente para resaltar las inscripciones. Sin embargo, esta hipótesis no prueba nada. No se encontró los rastros de la utilización de un ácido para hacer una pátina falsa. Por lo tanto, sugerir que la falta de evidencia se debe a una limpieza al artefacto es una patada de ahogado bastante deshonesta, como si eso sirviera de alguna forma a lograr refutar a los expertos que concluyeron que la inscripción es enteramente auténtica. La tesis de Yuval Gouren fue descartada. Resultó que todos sus intentos fueron vanos. Al final, en medio de tanto debate, donde parecía que los defensores de la autenticidad del osario de Santiago saldrían victoriosos, el juez Ageran Farkash del Tribunal de Distrito de Jerusalén decidió parar con todo este debate, y la decisión fue declarar inocente a Udet Golan y Robert Deutsch de todos los cargos, ya que, al final, los opositores del osario de Santiago no pudieron demostrar la falsificación de dicho osario y se cerró el caso. Si bien es cierto que el tribunal tampoco aprobó la tesis que dicho osario es auténtico, sí permitió que dicho osario se exponga en un museo como una pieza arqueológica de la existencia de Jesús, ya que las pruebas de su autenticidad son muy fuertes y más convincentes, haciendo palidecer los argumentos sin base alguna de los opositores.
Son pocas las supuestas pruebas o evidencias en contra de la autenticidad del osario de Santiago, de hecho, palidecen. No parecen ser tan convincentes y todo apunta a que el osario de Santiago es auténtico. Sin embargo, expertos en paleografía y arqueología que examinaron de forma física el osario, concluyeron que es auténtico y que no hay pruebas que la inscripción sea una falsificación. André Lemaire, epigrafista, historiador y filólogo francés, sostiene que no tiene ninguna duda de que toda la inscripción fue antigua y se inscribió en un solo evento. No hay razón para creer lo contrario. La doctora Ada Giardini, experta de renombre mundial en paleografía hebrea, asegura que la inscripción es auténtica, hasta dijo: si es una falsificación, renuncio. Hegai Misgab, miembro del Comité de la Autoridad de Antigüedades de Israel, por sus siglas, IAA, es un experto en inscripciones de osarios en hebreo y arameo, y el profesor Joseph Nave, ambos concluyeron que no se encontró ninguna indicación de falsificación en la inscripción. Shmuel Aitu, también es miembro de la IAA, afirma que no se encontró ninguna indicación de que la inscripción sea una falsificación o sea moderna. El texto y la paleografía dificultan descartar la autenticidad de la inscripción. Ronnie Reich es un arqueólogo, excavador y estudioso israelí de los restos antiguos de Jerusalén. Él declaró: la inscripción del osario es antigua, no hay razón para dudar de su autenticidad, y lo más probable es que provenga del período tardío del Segundo Templo. El Departamento de Servicios Forenses de la Policía de Israel concluyó: las letras de la primera mitad de la inscripción, que no se discuten, fueron grabadas por el mismo individuo que grabó la segunda mitad de la inscripción. La Sociedad de Arqueología Bíblica sostiene que dos expertos de escritura aclamados por el mundo, conocidos como paleógrafos, han analizado la inscripción y lo han pronunciado auténtico. Ellos son André Lemaire del Sorbán y Ada Giardini. Ni un solo paleógrafo de la reputación ha desafiado su análisis. Paleográficamente, no hay ningún otro lado. Oudet Golan dijo lo siguiente: para resumir las pruebas científicas realizadas en el osario, ni la Fiscalía ni la IA presentaron ni un solo testigo experto en objetos de piedra antiguos o en pátina de antigüedades que descartara la autenticidad de la inscripción o de alguna parte de ella. Sin embargo, André Lemaire estima que pudo haber existido hasta 20 individuos en Jerusalén llamados Santiago, cuyos padres se llamaban José y sus hermanos se llamaban Jesús. Este osario le pertenece a Santiago, el hermano de Jesús mencionado en los Evangelios, o se refiere a otro Santiago. La evidencia sugiere la primera opción a la pregunta. Primero, porque es raro mencionar al hermano del difunto en un osario, al menos que dicho hermano fuera lo suficientemente influyente o importante en la sociedad judía. Por lo tanto, es poco probable que hubiera otros hombres llamados Santiago que tuvieran padres llamados José y hermanos llamados Jesús que fueran lo suficientemente importantes como para merecer una mención en un osario. Además, el osario data del siglo I, entre el año 63 y 64 después de Cristo. ¿Casualidad? ¿Conoce usted algún Santiago del siglo I que tuviera un hermano famoso llamado Jesús, hijo de José, y que encima haya vivido en Jerusalén, que no sea el Santiago mencionado en el Nuevo Testamento? Responda esa pregunta usted solo y saque sus conclusiones. Ahora, si el osario tira por el suelo la tesis que los hermanos de Jesús son sus primos, ¿qué podemos decir sobre la tesis que alega que los hermanos de Jesús son sus hermanastros, hijos de José de un matrimonio anterior? Pues, se puede decir que la inscripción del osario de Santiago se presta para esa interpretación, pero no sugiere que sea lo más plausible. De hecho, sería un relleno forzado contra toda conclusión obvia e intuitiva. Lo más normal y natural en los osarios es que las personas mencionadas tengan un verdadero lazo consanguíneo. Nada sugiere en el contexto histórico que el caso de Santiago debe ser una excepción. El erudito Ben Witherington afirma que
La posición alternativa en cualquier inscripción es que una palabra lleva su significado normal. La suposición normal tiene que ser que Santiago tiene una relación de sangre con estas dos personas. Como bien señala el doctor en teología, Joseph Holden, La evidencia parece clara de que Santiago era verdaderamente el medio hermano de Jesús e hijo de María. por lo tanto, la carga de la prueba recae sobre las personas que niegan el significado natural de la inscripción, es decir, los que alegan que Santiago no era un auténtico hermano de Jesús, como si se tratara de proponer tesis forzadas sin base sólida. Nosotros, por nuestra parte, demostraremos que Santiago sí fue, en definitiva, hermano biológico de Jesús. El osario de Santiago se exhibe en el Museo Real de Ontario de Toronto, Canadá. Herschel Shanks es un arqueólogo bíblico y fue fundador y editor durante mucho tiempo de la Biblical Archaeology Review. Dijo lo siguiente junto con el erudito del Nuevo Testamento, Ben Witherington. Dado que el consenso de los mejores expertos en inscripciones y escritura arameas del primer siglo después de Cristo es que el osario de Santiago es auténtico, entonces parece que la enseñanza tradicional de la Iglesia Católica sobre María, José y los hermanos y hermanas de Jesús está equivocada. La evidencia, textual y ahora arqueológica, muestra que Santiago no era un primo sino hijo de José, el hermano de Jesús. La inscripción del osario no tiene un contexto que nos anime a no leer literalmente tanto a hijo como a hermano. En el caso de la otra inscripción del osario que menciona a un hijo y un hermano, nunca ha habido ninguna sugerencia de considerarlos como algo más que literalmente eso. El osario nos brinda la oportunidad de darnos cuenta de que el hermano de Jesús, Santiago, jugó un papel crucial en los orígenes del cristianismo. Joseph Augustine Fitzmyer fue un sacerdote católico jesuita, reconocido como un especialista en los manuscritos del Mar Muerto, en lenguas semíticas en general y en análisis de textos arameos en particular. En breve nos explica esta situación. El erudito francés André Lemaire, que publicó la inscripción en el reciente número de The Biblical Archaeology Review, está convencido de su autenticidad. Cita a científicos del Servicio Geológico del Estado de Israel, que examinaron a fondo el osario e informaron de que la pátina no contiene ningún elemento moderno, como pigmentos modernos, y se adhiere firmemente a la superficie. No se encontraron signos del uso de una herramienta o instrumento moderno, SIC. Por lo tanto, hasta que alguien logre demostrar que la inscripción es una falsificación moderna, tenemos que aceptarla como auténtica. El asunto del osario de Santiago sigue en debate. Aquí no pretendo cerrar el debate ni nada por el estilo, pues le daré el privilegio de la duda a las personas que alegan que la inscripción del osario de Santiago es una falsificación. Sin embargo, cada quien será libre de elegir qué argumentos y pruebas parecen ser más convincentes a favor o en contra de la inscripción del osario de Santiago. Sin embargo, este asunto del osario de Santiago me deja con dos grandes problemas que me inclinan a creer que este osario, con todo y su inscripción, es auténtico. El consenso académico no pone en duda que este osario es del primer siglo, a finales del período del Segundo Templo. Ahora bien, supongamos que toda la inscripción es falsa y que solo el osario es auténtico. ¿Cómo supo el falsificador que dicho osario es del siglo I y que precisamente dicho osario data cerca del año en la que Santiago el Justo fue ejecutado? Si te pones a pensar, la posibilidad que algo así hubiese ocurrido es muy bajo y casi muy improbable. Peor para el período patrístico, donde la tecnología y la ciencia eran incapaces de verificar la antigüedad de una reliquia. De creer que toda esta inscripción es falsa, debemos sentir respeto por el falsificador, pues no solo logró una falsificación, logró una gran hazaña contra cualquier pronóstico que estuviera en su contra. Pero, supongamos que el osario es auténtico y que la mitad de la inscripción es auténtica, pero la otra mitad que dice, hermano de Jesús, es falso. Es increíble que un Santiago hijo de un tal José haya muerto precisamente casi al mismo tiempo que Santiago el hermano de Jesús, y es bastante casual que dicho osario del primer siglo tenga una inscripción con el nombre de un Santiago hijo de José del primer siglo, y encima a finales del periodo del Segundo Templo. Y más curioso aún,
De un modo misterioso este osario terminó en las manos de un supuesto falsificador, que, de alguna forma, sabía que dicho osario era a finales del período del Segundo Templo. ¿Acaso esto no es para pensar que, de haber ocurrido esto, el falsificador tuvo mucha suerte? Con todo respeto, pero me parece más lógico, razonable y plausible que tanto el osario como la inscripción entera es completamente auténtico y que perteneció a Santiago, el hermano de Jesucristo. Usted juzgue. Pero espera, las cosas aquí no acaban. ¿Piensa usted que la tesis de un tercer Santiago, llamado Santiago el Justo, identificado como el hermano de Jesús, es un invento del protestantismo moderno? No, claro que no. En la iglesia primitiva, era del conocimiento de muchos cristianos que existió un tercer Santiago, identificado como el hermano de Jesús, que fue obispo de Jerusalén y que no fue parte de los 12 discípulos de Jesucristo. Usaremos al menos 3 documentos antiguos para probarlo. El primer documento se titula Sobre los apóstoles y discípulos, donde menciona los 12 discípulos y los 70 apóstoles de Jesucristo. Se trata de un documento del siglo III, no se sabe quién lo escribió, por lo tanto, muchos se lo atribuyen a Hipólito de Roma. Quien sea que lo haya escrito, eso no le quita su valor histórico, sirviendo así todavía como testimonio histórico. Dicho documento menciona a 3 Santiagos, 2 de ellos en el grupo de los 12 discípulos. Dicho documento los menciona así. Santiago, su hermano, de Juan, cuando predicaba en Judea, fue cortado a espada por Herodes el tetrarca, y fue sepultado allí. Y Santiago, hijo de Alfeo, cuando predicaba en Jerusalén, fue apedreado por los judíos, y fue sepultado allí junto al templo. En el grupo de los 70 apóstoles, menciona un tercer Santiago, identificado como hermano de Jesús. Santiago, hermano del Señor, obispo de Jerusalén. Sorprendente. El autor de este documento menciona a Santiago, el hermano de Jesús, fuera del grupo de los 12 discípulos, confirmando lo que hemos visto en este video, que los hermanos de Jesús no eran parte de sus 12 discípulos en su ministerio público, porque eran incrédulos. Pasemos a otro documento, los 70 discípulos atribuido a Doroteo de Tiro. Se trata de un documento del siglo III, por lo tanto, goza de valor histórico. En la lista de los 70 discípulos, menciona a Santiago el Justo, hermano de Jesús. Santiago, hermano de Jesús, llamado Santiago el Justo, autor de la epístola de Santiago y primer obispo de Jerusalén. En dicho documento, vemos que también tiene una lista de los 12 discípulos de Jesús, mencionando únicamente un Santiago, en este caso, a Santiago el Mayor. De modo que este documento en total solo menciona a 2 Santiagos, Santiago el Justo en la lista de los 70 discípulos y a Santiago el Mayor en la lista de los 12 discípulos, omitiendo a Santiago el Menor. Pero, espera, dicho documento no coloca a Santiago el hermano de Jesús en el grupo de los 12 discípulos, lo coloca en el grupo de los 70 discípulos. La omisión de Santiago el Menor es reemplazado por Matías, el nuevo discípulo que entró en el grupo de los 12 después del suicidio de Judas. Este documento no tuvo el atrevimiento de vincular a Santiago el hermano de Jesús con el Santiago faltante, es decir, Santiago el Menor. En su lugar, menciona a Matías. ¿Por qué el autor de dicho documento hizo esto? ¿Será porque le caía gordo Santiago el Menor? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Santiago el hermano de Jesús no formaba parte de los 12 discípulos de Cristo, confirmando nuestro argumento. Pasemos a un tercer documento. Las Constituciones Apostólicas es el nombre de una obra cristiana del siglo IV supuestamente redactada por los apóstoles y transmitida a través de Clemente de Roma. Está compuesta de 8 libros de propósito diverso, entre los que se encuentran la Didascalia Apostolorum y la Didache. Dicho documento registra también la creencia de un tercer Santiago, hermano de Jesús. Dicha obra dice: Yo, Santiago, hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Yo, Santiago, hijo de Alfeo, hago una constitución en cuanto a los confesores. Yo,
Santiago, hermano de Cristo según la carne, pero siervo suyo como Dios unigénito, y nombrado obispo de Jerusalén por el mismo Señor y los apóstoles. Claramente, vemos la mención de tres Santiagos: Santiago el mayor, hijo de Zebedeo; Santiago el menor, hijo de Alfeo; y Santiago el justo, hermano de Jesús, según la carne. Las constituciones apostólicas tenían su influencia. Actualmente este documento tiene el más alto valor como documento histórico, ya que revelan las condiciones morales y religiosas, así como las observancias litúrgicas de los siglos III y IV, y vemos que dicho documento recogió la tradición de la época de la creencia de un tercer Santiago, hermano de Jesús según la carne. Lo cual indica que la creencia de los hermanos carnales de Jesús era una creencia aceptada en ciertos sectores cristianos en el siglo IV, como vamos a ver más adelante. Los católicos romanos más fanáticos dirán que este documento no se debe tomar en cuenta porque se trata de un documento condenado por el Concilio Quinicesto del año 692, sin embargo, eso no resta su valor histórico, y de hecho, hasta la tradición ortodoxa oriental reconoce la existencia de un tercer Santiago que no pertenecía en el grupo de los 12 discípulos. Esto se confirma cuando acudimos a un escrito medieval ortodoxo oriental llamado El Libro de la Abeja. No me pregunten por qué este libro se llama así, lo ignoro. El hecho es que este libro, bautizado como el Libro de la Abeja, se trata de una obra escrita en siriaco en 1222 por Salomón de Aglat, que era obispo de Basora ahora en Irak, dentro de la Iglesia de Oriente. Esta obra claramente muestra la creencia oriental de tres Santiagos, donde dos de ellos fueron parte de los 12 apóstoles y uno fue parte de los 70 discípulos. Lo cito. Los nombres de los 12: Santiago, hijo de Zebedeo; Santiago, hijo de Alfeo. Los nombres de los 70: Santiago, hijo de José. Hasta los ortodoxos orientales aceptan la existencia de un tercer Santiago, conocido como el hermano de Jesús, diferente a Santiago el menor y Santiago el mayor. San Dimitri de Rostov, la cual se dice que consultó las Sagradas Escrituras, las tradiciones transmitidas por los padres y los relatos de historiadores confiables. Él hizo una lista de 70 discípulos aceptado en la Iglesia Ortodoxa, compilado por San Demetrio de Rostov, en La Gran Colección de Vidas de Santos, volumen 5. Hace la mención de un Santiago hermano de Jesús, apartado del grupo de los 12, lo cito. Después de elegir a los 12, Cristo el Señor escogió a 70 apóstoles menores y los envió a predicar, como escribe el santo evangelista Lucas, y hemos investigado cuidadosamente las divinas escrituras, las tradiciones transmitidas por los padres y los relatos de fidedignos historiadores y cronistas eclesiásticos y compilado la siguiente nómina de santos apóstoles conmemorados en este día. 1. Santiago, hermano del Señor. Los ortodoxos, en este punto fueron más listos e inteligentes, convirtieron a los hermanos de Jesús en sus hermanastros, para distinguirlos de los discípulos que llevaban su mismo nombre. La Enciclopedia Ortodoxa Rusa afirma. La tradición considera que Santiago no fue uno de los 12 apóstoles, y por lo tanto se menciona en los evangelios solo entre los hermanos del Señor. Los hermanos de Jesucristo son hijos de derechos de José de un primer matrimonio. Santiago no está entre los 12 apóstoles. De modo que, el debate entre los evangélicos y ortodoxos consiste en saber que fueron en realidad los hermanos de Jesús. ¿Fueron sus hermanos biológicos o fueron sus hermanastros? Este es el debate, que en mi punto de vista, es bastante decente, ya que los ortodoxos y evangélicos estamos de acuerdo que los hermanos de Jesús no deben confundirse con los discípulos del grupo de los 12 que tenían el mismo nombre. Joseph Barber Lightfoot fue un teólogo inglés y obispo de Durham. Dice al respecto. En comparación con el punto de vista jerominiano, tanto el epifaniano como el elvidiano tienen mayores pretensiones de aceptación. Ambas asignan a la palabra hermanos su significado natural. Ambas reconocen los principales hechos relacionados con los hermanos del Señor en los evangelios, su incredulidad, su distinción de los 12, su relación con José y María, y ambas evitan las demás dificultades que crea la teoría jerominiana. Y, además, ambos presentan una coincidencia que merece ser destacada.
Poco antes de la muerte del Señor, sus hermanos se niegan a aceptar su misión. Siguen siendo incrédulos. Inmediatamente después de su ascensión, los encontramos reunidos con los apóstoles, reconociéndolo evidentemente como su maestro. Pero los católicos romanos y muchos protestantes vienen con su ridícula tesis que los hermanos de Jesús son sus primos, convirtiendo a los hermanos incrédulos de Jesús en miembros del grupo de los 12 apóstoles del ministerio público de Jesús. Es decir, en esta versión colocan al menos a 3 apóstoles de Cristo como incrédulos. Mientras que Jesús estaba allá predicando, estos 3 apóstoles incrédulos e hipócritas, sí, porque al final solo fingían ser discípulos de Cristo, estos resultaron ser peores que Judas el traidor. Bueno, sigamos. Mientras que Jesús estaba allá predicando, estos 3 apóstoles incrédulos e hipócritas andaban de abrazos y besitos con María, para luego ir a traerlo e interrumpir su predicación. Es chistoso todo esto, pero vamos, para esta gente, esos hermanos o primos incrédulos de Jesús eran sus discípulos. Y claro, entonces, ¿estos hermanos de Jesús eran sus hermanos o hermanastros? Aquí surge el debate, pero como vimos, la tradición más antigua y cercana a los apóstoles sugiere que eran sus hermanos de carne. Las constituciones apostólicas llaman a Santiago, hermano de Cristo según la carne, y Egesipo llama a Judas, el cual era hermano, según la carne, del Salvador. Además de toda la abrumadora evidencia a favor de la autenticidad del osario de Santiago, todo indica que estos hermanos de Jesús eran sus hermanos carnales, no sus hermanastros, pues, si estos textos apuntan a un hermano carnal de Jesús, es obvio que se trata de un hijo de María, porque de parte de José, Jesús no puede tener un vínculo carnal con sus hermanos. Y la razón es obvia, Jesús no fue hijo biológico de José. La única persona que puede crear este vínculo es ni más ni menos que María, la madre de Jesús. Además, no tiene sentido que Jesús haya tomado un parentesco tan lejano como sus supuestos hermanastros para hacer un parentesco espiritual con sus seguidores. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Jesús quiso convertir a sus discípulos en el parentesco que más se acerca a su persona de forma carnal, pero de forma espiritual. Y estos son su madre y sus hermanos. Si fuese verdad que estos hermanos de Jesús eran sus hermanastros, ¿por qué no dijo porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana, primo, tía, pariente y madre? No lo hizo. Es ilógico que Jesús tomara en consideración un parentesco tan cercano como su madre y después da un salto agigantado hasta un parentesco tan lejano como los hermanastros, ignorando sus familiares más cercanos, como sus tíos y primos, pasando por encima de ellos como si no valieran nada mencionarlos. O sea, sería ridículo suponer que Jesús nos convirtió a todos nosotros, es decir, sus seguidores, en sus hermanastros y madres espirituales. Imagínate eso. Esto es peor que la tesis de los supuestos primos de Jesús, porque al menos, en este caso, los primos son un parentesco muy cercano a Jesús, en comparación de un hermanastro, que literalmente no tiene nada que ver con Jesús, ya que José ni siquiera fue su padre biológico. La cosa se pone peor. Realmente, suponer que Jesús en este pasaje bíblico quiso decir que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi hermanastro y mi madre, es una estupidez, hace que el paralelo que hace Jesús no tenga ningún sentido, ya que el objetivo principal de Jesús es decirle a sus seguidores que los considera tan cercanos, tal como son sus hermanos y madre, pero en un sentido espiritual. Tomar el parentesco de sus hermanastros para ilustrar lo muy cercano que Jesús considera a sus seguidores es fatal, porque estos supuestos hermanastros ni siquiera tenían algo que ver con él, por razones muy obvias. Literalmente no había ninguna cercanía entre Jesús y sus hermanastros. Imagínate, Jesús tomándolos como ejemplo, para ilustrar a sus seguidores lo muy cercanos que son para él. ¡Ay, Chihuahua! Pues, ¿qué cercanos los consideraba Jesús entonces?
En ese caso mejor hubiera mencionado a sus primos, pues al menos ellos eran hijos de su tía carnal y más cercanos a Jesús. La Enciclopedia de Literatura Bíblica, Teológica y Eclesiástica, editada por los eruditos en el texto griego, M.C. Clintock y James Strong, dice al respecto: no existe realmente garantía adecuada en el idioma mismo para considerar hermanos como parientes, y por ende la suposición a priori está a favor de una aceptación literal del término. El Dr. Eric Svensson comenta este punto muy importante y señala: este punto de vista también está plagado de dificultades. En primer lugar, parece debilitar la lectura natural y el punto teológico de pasajes como Mateo 12, 46, 50, en este pasaje, no solo se ven su madre y sus hermanos como una unidad, como si fueran de la misma casa, sino para postular que estos hermanos son en realidad primos o parientes lejanos debilita severamente el punto clave que Jesús ofrece al final de esta perícopa. Su punto es que una relación metafísica con él tiene prioridad por encima incluso de los lazos físicos más cercanos, madre, hermano y hermana. Debemos realmente concluir que lo que Jesús está diciendo aquí es: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi primo o pariente lejano y mi madre. La fuerza completa del aforismo se conserva solo si las relaciones naturales mencionadas son todas igualmente estrechas y consanguíneas. Imagina que usted va por la calle y se encuentra a un hermano de la iglesia. Usted lo saludaría con un Dios le bendiga primo o con un Dios le bendiga hermanastro. No, usted lo saludaría Dios le bendiga hermano. Esta es la enseñanza que nos quiso dar Jesús. Ahora todos somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre, es decir, Dios. Por eso Jesús toma a su madre y sus hermanos como ejemplo, para mostrarle a sus seguidores que de la misma forma como Él es hermano de sus hermanos e hijo de su madre, de la misma manera nosotros somos hermano entre nosotros e hijos del mismo Padre Celestial. Jesús quiere ilustrar esa cercanía de sus seguidores con Dios tal como es su cercanía consanguínea con su familia terrenal. ¿Tendría sentido que Jesús tomara como ejemplo a sus primos o hermanastros para ilustrar esa cercanía que tenemos los cristianos al ser hijos de Dios? Imagínate eso, Jesús enseñándole a sus seguidores que ahora son primos o hermanastros porque son sobrinos o hijastros de Dios. Otro punto que dificulta la interpretación que los hermanos de Jesús son sus primos es el hecho que el Evangelio de Juan lamenta la situación en la que se encontraba Jesús. Es verdad que sus discípulos y muchas personas creían que Jesús era el enviado Hijo de Dios y el Mesías. Pero no olvidemos que muchas personas lo rechazaban y pensaban que Jesús era un farsante. El Evangelio de Juan escribe que la situación de Jesús era tan lamentable, porque ni aun sus hermanos creían en él. El asunto era tan grave, que el mismo escritor del Evangelio de Juan vio la necesidad de registrarlo. Qué triste el caso de Jesús, hasta sus hermanos dudaban que él era el Mesías. Pero hermano, seamos sinceros y pensemos por un momento. La situación sería así de grave si sus primos eran los que no creían en Jesús como el Mesías. Pues no, si nos ponemos en los zapatos de Jesús y del escritor del Evangelio de Juan, la cosa no es así. Lo que digan nuestros primos en contra de nuestros planes o metas nos vale un pepino, tomamos dichas críticas destructivas y los metemos en un banco para ver si nos da algo de interés. Siempre tendremos criticones en nuestra vida que hablan a nuestras espaldas. Pero rayos. Es decir, aquellos con los que creciste, jugaste, aprendiste de la vida con ellos, con quienes viviste, con quienes fuiste a la escuela, incluso con quienes a veces discutías, los que te conocen muy bien, sean ellos los que te estén atacando dándole la razón a las personas que te critican. Eso sería un momento muy incómodo. ¿Qué sentido tiene registrar que aún los primos de Cristo no creían que Él fuera el Mesías? Pues si esa fuera la interpretación, la idea de la situación pierde su sentido. Nadie miraría como grave la situación si ese fuera el caso, y dudo que de ser así, el escritor del Evangelio de Juan lo haya registrado de todos modos. No nos engañemos. Esos hermanos de Jesús son sus hermanos, no primos. Leyendo el Evangelio de Juan de forma natural, podemos entender lo muy lamentable y grave que era la situación de Jesús con respecto a su familia y por eso el Evangelio de Juan lo registra. El erudito John Paul Meyer en breve comenta:
Lo que se dice aquí sobre el impulso retórico natural de Marcos 3, 35, Mateo 12, 50 podría aplicarse también a Juan 7, 1 al 10, en el que los hermanos de Jesús le instan a ir a Jerusalén y a Judea para que sus discípulos vean también sus obras. A continuación, el evangelista se dirige a su audiencia y le informa de que esta exhortación de los hermanos no era el signo positivo de confianza en Jesús que parecía ser, porque ni siquiera sus hermanos creían en él. La amarga tristeza de este inciso pierde gran parte de su fuerza retórica si significa, en cambio, porque ni siquiera sus primos creían en él. El apologista católico, Karl Ketting, lanza otra objeción para concluir que los hermanos de Jesús no podían ser sus hermanos menores, pues los hermanos de Jesús están criticando e incluso aconsejando a Jesús, cuando en la cultura judía no era bien visto que un hermano menor aconsejara a su hermano mayor. ¿Este argumento es decisivo o es prueba para concluir que estos hermanos de Jesús en realidad no son sus hermanos menores? A esto, el Dr. Erik Svensson responde. Ketting se opone a la idea de que estos hermanos de Jesús pudieran ser verdaderos hermanos, ya que Juan los presenta dando consejos a Jesús. Dado que, según Ketting, un hermano menor en la cultura judía no podía dar consejos a un hermano mayor sin parecer irrespetuoso, estos deben ser, en cambio, primos mayores. Increíblemente, Ketting pasa por alto el punto del sarcasmo mordaz, no del consejo, emitido por sus hermanos en este pasaje. Hermano mayor o no, si uno cree que su hermano está engañado, Marcos 3. 21, 31, no va a ofrecer el respeto normal que podría dar de otro modo. Erik Svensson tiene bastante razón. Los hermanos de Jesús hasta consideraban loco a Jesús, por eso fueron a buscarlo. No solo se trataba que ellos no creyeran que Jesús era el Mesías, se trataba que incluso sus propios hermanos creían que había enloquecido, y en forma de sarcasmo más que como consejo, los hermanos de Jesús como todos unos basados le decían a Jesús, sal de aquí, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. El mismo Juan en el siguiente versículo dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Los hermanos de Jesús trataban a Jesús de esta forma porque pensaban que Jesús está fuera de sí. Por lo tanto, los hermanos de Jesús no podían darle el mismo respeto si creyeran que Jesús estaba en sus cabales. Nunca es demasiado tarde para recordarles que según los católicos romanos, estos hermanos de Jesús eran también discípulos de Jesús, del grupo de los 12 apóstoles. En este episodio de la familia consanguínea de Jesús, los defensores de la virginidad perpetua de María tienen serias dificultades que hasta el momento hacen terribles malabarismos dando argumentos risibles y patéticos. Y es en serio, el caso de los hermanos de Jesús es una piedra en el zapato para los defensores de la virginidad perpetua de María. Además, si fuese cierto que estos hermanos de Jesús son en realidad sus hermanastros y que son hijos de José de un matrimonio anterior, eso significa que Jesús no sería el heredero legal del trono de David, ya que no sería el primer hijo de José, y de esta forma no se cumpliría lo profetizado por el profeta Isaías. Isaías 11, 10. Donald Arthur Carson es un erudito bíblico y profesor emérito distinguido de Nuevo Testamento en Trinity Evangelical Divinity School y presidente y cofundador de Gospel Coalición, nos presenta esta y otras inconsistencias al insistir que los hermanos de Jesús en realidad no eran sus hermanos biológicos. Sin embargo, es muy dudoso que tal significado sea válido aquí porque plantea problemas insuperables. Por ejemplo, si, hermanos, se refiere a los hijos de José de un matrimonio anterior, no Jesús sino el primogénito de José habría sido el heredero legal del trono de David. La segunda teoría, que, hermanos, se refiere a los hijos de una hermana de María también llamada María, enfrenta la improbabilidad de que dos hermanas tengan el mismo nombre. A fin de cuentas, los intentos de ampliar el significado de hermanos en esta perícopa, a pesar de los mejores esfuerzos de MCU, no son nada menos que una exégesis descabellada en apoyo de un dogma que se originó mucho después del Nuevo Testamento. Y si bien es cierto que María también forma parte del linaje de David, debemos recordar que quienes transfieren la herencia del trono de David es el padre y no la madre.
Ahora supongamos que estos hermanos de Jesús son sus primos, la cosa se complica más. ¿Qué tenían de especial estos supuestos primos de Jesús, es decir, Santiago, José, Simón y Judas, como para ser mencionados en un reproche donde se involucraba a José y María? Recordemos que Jesús era primo de Juan el Bautista. ¿Por qué no se mencionó a Juan el Bautista en esta lista de primos? Además podemos notar que tampoco se mencionó a Mateo en esta lista. Debemos recordar que según los católicos, supuestamente Santiago el menor es mencionado en esta lista de primos y es hijo de Alfeo, pero resulta que Mateo también es hijo de Alfeo. ¿Por qué no se mencionó también en esta lista? ¿Y si la lista solo era para los primos de Jesús? ¿Por qué Juan el Bautista no fue mencionado? Como diríamos en Honduras, ¿qué pinta tenían Santiago, José, Simón y Judas, como para ser mencionados en un reproche donde se involucraba a José y María? Estas son preguntas que hasta el momento los católicos no han podido responder satisfactoriamente, incluso aquellos que apuestan que los hermanos de Jesús pueden ser interpretados de otra forma, reconocen lo desafiante que son estas interrogantes. El teólogo y erudito metodista del Reino Unido, Adam Clarke, es un claro ejemplo de ello. Es posible que hermanos y hermanas puedan significar aquí parientes cercanos, ya que las palabras se usan entre los hebreos en esta latitud de significado, pero confieso que no me parece probable. ¿Por qué los hijos de otra familia deben ser traídos aquí para compartir un reproche que es evidente fue diseñado para José el carpintero, María su esposa, Jesús su hijo y sus otros hijos? Prejuicios aparte, ¿no supondría cualquier persona de pleno sentido común, a partir de este relato, que estos eran los hijos de José y María y los hermanos y hermanas de nuestro Señor, según la carne? Parece extraño que se dude de esto, pero, debido a un prejuicio inexplicable, los papistas y los protestantes están decididos a mantener como doctrina aquello sobre lo cual las Escrituras guardan total silencio, a saber, la virginidad perpetua de la Madre de nuestro Señor. Entonces dirán los ortodoxos, si María tenía hijos, ¿por qué Jesús cuando estaba crucificado, encargó a Juan que cuidara a su madre en vez de entregar a su madre en cuidado de uno de sus hermanos? Y claro, no podían hacer falta los católicos romanos y los protestantes que defienden la tesis que los hermanos son sus primos, lanzando el mismo argumento. Primero, dejar a María en manos de sus hermanos incrédulos hubiera sido un acto de negligencia, ya que María, en ese momento, necesitaba de consuelo, fortaleza y apoyo, al presenciar la muerte de su hijo, pues la espada había atravesado el alma de María, tal como le profetizó Simeón a María. Y a ti misma una espada te atravesará el alma. ¿Y qué mejor forma de atender a María que dejarla en cuidado de hermanos incrédulos? Ah pues, qué decisión tan sabia, ¿no crees? No era el mejor momento para que los hermanos de Jesús se hicieran cargo de su madre. Lo más prudente es dejarla con algún discípulo para que la ayudara a consolarla sin debilitarla en la fe. Eric Svensson comenta: Jesús habría sido negligente al dejar a su madre, ahora discípula, al cuidado de aquellos que tenían un historial de hostilidad hacia Jesús y su misión, y el consuelo que Juan podía brindarle a María superaba con creces la obligación de entregar a María a parientes incrédulos. Por lo tanto, la preocupación espiritual, emocional y física por su madre está unidas en las palabras de Jesús a Juan. Pero, ¿eso significa que los hermanos de Jesús no se hicieron cargo de su madre? No, Juan cuidó de María solo de manera temporal, pues, más tarde, podemos leer que María estaba en compañía de los hermanos de Jesús en el aposento alto, lo que indica que ellos ya estaban en cuidado de ella en ese momento, porque ya eran creyentes de Jesucristo. Lo que indica que después de todo, los hermanos de Jesús siempre cuidaron de su madre, pero fue después que ellos se convencieran que Jesús era el Mesías enviado por Dios. Mientras tanto, Juan se haría cargo de ella, para ayudarla en su momento de dolor. Eric Svensson continúa diciendo: No debemos suponer que cuando Juan lleva a María a su casa a partir de esa hora, eso implica necesariamente un arreglo permanente. María está desconsolada.
Los hermanos de Jesús son actualmente incrédulos y hostiles a la fe. La situación actual dicta a Jesús que debe proporcionar a su madre terrenal una fuente de consuelo emocional y espiritual de un asociado íntimo, al menos hasta la resurrección. Después de la resurrección, cuando María descubre que su hijo ha vencido a la muerte, cuando sus otros hijos se convencen de la verdadera identidad de Jesús y se hacen discípulos, entonces encontramos a María reunida con los hermanos de Jesús. Los defensores de la virginidad perpetua de María no se dan cuenta que de alguna forma, se verán obligados a tener que aceptar que Jesús entregó su madre al apóstol Juan porque le dio prioridad a su familia espiritual. Si fuese verdad que María no tuvo hijos y que por eso Jesús entregó su madre al apóstol Juan, ¿quiénes entonces cuidaban de María mientras Jesús estaba de un lado a otro predicando? Fueron sus primos, sus hermanastros. María se fue a vivir a la casa de sus familiares. No importa qué respuesta usted elija, todas las opciones que se puedan presentar en un intento para defender la virginidad perpetua de María serán puras especulaciones. Lo más lógico y razonable es que los hermanos de Jesús cuidaron de María mientras Jesús estaba predicando. Por esa razón, siempre leemos que María está acompañada de los hermanos de Jesús, ni modo que ellos la dejaran sola. Las narraciones de los evangelios invitan poderosamente al lector a relacionar los hermanos de Jesús con María, para concluir que estas personas son hijos de ella. Pero, si fuese verdad que María no tuvo más hijos después de Jesús, Jesús se fue a predicar dejando abandonada a María en casa. Muchos dirán que los hijos de José cuidaron de María, pero ¿por qué Jesús no siguió confiando en sus hermanastros en cuanto al cuidado de María y a cambio se la entrega a Juan? ¿Será que ellos cambiaron de opinión tan de repente y decidieron abandonar a María? Lo mismo aplica si suponemos que María quedó bajo cuidado de los primos o parientes de Jesús. ¿Por qué Jesús decidió que ellos no siguieran cuidando a María? Ellos también abandonaron a María. De repente los que cuidaban a María decidieron abandonarla y por eso Jesús se la entrega a Juan. No. Independientemente si creemos que los hermanos de Jesús son sus hermanos carnales, hermanastros o primos, no podemos negar que María estuvo al cuidado de alguien, y nos veremos obligados a tener que aceptar que Jesús prefirió darle prioridad a su familia espiritual que dejar a María en manos de las mismas personas que cuidaban de ella, fuese hermano, hijos de José, primos, parientes, los vecinos o quien sea. Si ese no fuera el caso, ¿por qué Jesús no permitió que su madre siguiera viviendo con las mismas personas que cuidaron de ella mientras Jesús estaba predicando? Ahora bien, sigamos con nuestro recorrido histórico. Hemos visto que la evidencia a favor de los hermanos carnales de Jesús se acumula a favor. Lorenzo Uberline es un teólogo católico alemán. Admite lo siguiente. Para las primeras comunidades cristianas, la conciencia de la plena humanidad de Jesús se manifestaba también en la existencia de hermanos y hermanas físicos. Jerome H. Negrey, jesuita, erudito y profesor del Nuevo Testamento en la Universidad de Notre Dame, sostiene que la evidencia lingüística para hermano, que significa primo, es muy escasa. Ninguna evidencia lingüística justifica nuestra interpretación de los pasajes del Evangelio sobre Jesús como hermanos y hermanas como sus primos. Por lo tanto, los autores del Nuevo Testamento aparentemente entendieron a los hermanos de Jesús como hermanos de sangre, no como primos o hermanastros. Pero ahora es momento de seguir. Ahora iremos a comienzos del siglo II. Todavía encontramos evidencia histórica que muestra que los cristianos para ese momento no creían en la virginidad perpetua de María. Para sostener esto, usaremos a 4 padres de la Iglesia: Ireneo de León, Tertuliano del Cartago, Clemente de Alejandría y Orígenes de Alejandría. Mientras los estamos citando y analizando lo que dijeron, debemos hacer una pausa en este periodo y ver el nacimiento de la creencia que María permaneció siempre virgen, ya que aquí es donde entra en escena los gnósticos y sus creencias ascéticas mediante evangelios apócrifos, sobre todo el protoevangelio de Santiago, que jugaría un papel muy importante para propagar la idea que María permaneció siempre virgen. Ireneo León
considerado como el más importante adversario del gnosticismo del siglo II. Hizo una interesante comparación entre Adán y Jesús, alegando que Adán fue tomado de la tierra aún virgen porque en ese momento no había sido labrada ni cultivada, haciendo paralelo con Jesús, porque fue tomado de María, que al igual que la tierra de donde fue tomado Adán, todavía era virgen. Sucede que la tierra ya no es virgen, porque ahora ya ha sido labrada y cultivada, por lo que María también habría dejado de serlo. Veamos lo que dijo Ireneo. Como la sustancia de Adán, el primer hombre formado, fue tomada de la tierra simple y aún virgen. Dios aún no había hecho llover y el hombre aún no le había trabajado. Así la palabra que recapitula en sí mismo Adán, recibido de María, todavía una virgen, la generación de la recapitulación de Adán. En otro lugar, nuevamente se refiere a María como una mujer que todavía era una virgen antes de juntarse con José, lo que indica que dejó de serlo en el futuro. Lo cito de nuevo. Así testificaron que antes que José se uniera a María, siendo ella aún virgen, fue hallada encinta por obra del Espíritu Santo. Ireneo no deja claro si Jesús tenía hermanos carnales, no parece ser un tema que le importe. Sin embargo, arroja suficientes datos como para tener la posibilidad que Ireneo no creía que María fuese una virgen perpetua, ya que Ireneo la señala como una mujer que en cierto tiempo todavía era una virgen, lo que arroja luz verde a creer que Ireneo sostenía que María dejó de ser virgen en el futuro. El erudito católico, John Paul Meyer, comenta al respecto. Los últimos textos de un padre de la Iglesia prenicena que pueden delatar una inclinación hacia la tesis de hermanos auténticos, pertenecen al Tratado Adversus Aereses de Ireneo. Pero, en estos textos, la posición del autor no es tan clara. A lo largo de esa analogía, 2 veces hace manifestaciones que parecen implicar que María tuvo otros hijos después del nacimiento de Jesús. Dado lo forzado de toda analogía, es difícil determinar hasta qué punto podemos apoyarnos en la de Ireneo. Pero al menos se debe dejar abierta la posibilidad de que Ireneo diera por supuesto que María no siguió siendo virgen después del nacimiento de Jesús. El Dr. Eric Svensson comenta. Ireneo pretendía claramente que se tomara en paralelo. Así como el suelo de la tierra era todavía virgen, pero solo hasta poco tiempo después, cuando fue labrado, también María era todavía virgen antes de dar a luz a Jesús. La implicación directa es que ella no permaneció virgen a partir de entonces. Aunque esto no es una prueba directa de que María tuvo otros hijos, parece ser la inferencia natural. En cualquier caso, si este es el significado de Ireneo, entonces la virginidad perpetua de María le era desconocida. En el siglo II, aparece la secta cristiana gnóstica. Los gnósticos creían que el mundo material era malévolo y maligno. Por esa razón rechazaron la encarnación en cuerpo y sangre de Jesucristo. Para los gnósticos, Jesucristo era un espíritu que aparentaba tener un cuerpo físico. Los gnósticos creían en un demiurgo como creador y ordenador del mundo material, se convierte en encarnación del mal, aprisionando a los hombres y encadenándolos a las pasiones materiales. Los gnósticos eran ascéticos, es decir, mantenían una ética basada en un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. A esto se le conoce como ascetismo. Debido a esto, los gnósticos practicaban un exagerado ascetismo donde repudiaban el mundo material, donde involucraba el rechazo a las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Es debido a esto que comenzaron a surgir mucha literatura apócrifa gnóstica, donde tomaban el nombre de un apóstol y hacían pasar dichos libros apócrifos como escritos de dicho apóstol. Otra secta ascética surgida en el cristianismo primitivo fue la secta del encratismo o encratistas. El encratismo es una herejía cristiana de la mitad del siglo II, aunque sus orígenes pueden remontarse en la época de los apóstoles. De hecho, se cree que fue en contra de ellos a quienes el apóstol Pablo escribió. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas,
por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia, estos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que fueran comidos con acción de gracias por los creyentes y por los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no se ha de rechazar ningún alimento que se coma con acción de gracias. Su existencia se extendió hasta fines del siglo IV. Al igual que los gnósticos, creían que la materia era el principio del mal como obra del demiurgo, enemigo de Dios. Basado en esta creencia, alegaban que era preciso luchar contra la materia y su autor, lo cual les llevaba a conclusiones que se resumen en el dualismo maniqueo. Profesaban el más rígido ascetismo prohibiendo el uso de la carne y del vino en las comidas y oponiéndose al matrimonio y las relaciones sexuales. Los padres de la Iglesia combatieron estos puntos de vista erróneos sobre el matrimonio, alegando que el matrimonio es santo e instituido por Dios. Sin embargo, siempre sostuvieron que el celibato era superior al matrimonio y, por ende, consideraban las relaciones sexuales como impuras. Es decir, los padres de la Iglesia sostuvieron un punto de vista ascético sobre el matrimonio, pero no de una forma tan radical. Al fin, sin dudas el ascetismo tuvo influencia en los evangelios apócrifos. Estos evangelios apócrifos retrataron a Jesús como un niño malcriado, en otros casos narran que Jesús sostuvo una relación amorosa con María Magdalena, y como no podía hacer falta, estos evangelios apócrifos retrataron a María como una jovencita que había hecho voto de virginidad en el templo, a los 3 años. Oh sí, una niñita de 3 años ya estaba dando voto de castidad. ¡Qué ridículo! Es aquí donde aparece el protoevangelio de Santiago, es un evangelio apócrifo, escrito probablemente hacia el año 150 y centrado en la infancia de la Virgen María y en el nacimiento de Jesús de Nazaret. Dicho evangelio apócrifo nos narra una versión de los hechos del nacimiento de Jesús lleno de elementos legendarios, también nos narra la historia de la infancia de María y nuevamente lleno de puras leyendas, fantasías y delirios legendarios que en varias ocasiones contradice la Biblia. Adrián Santiago Pérez, un crítico del Nuevo Testamento y escritor del blog El Búho de Minerva, nos dará un resumen de las narraciones fantasiosas de dicho evangelio apócrifo. Usted puede leerlo completo en el link que dejaré en la descripción. Según este evangelio, María nació milagrosamente de 2 padres estériles, Joaquín y Ana, quienes transformaron su cuarto en un santuario donde solo se permitía la entrada a jóvenes vírgenes. La niña María no tocó ningún objeto manchado y solo tocó el piso una única vez para caminar milagrosamente sin ayuda. A los 3 años, una procesión de vírgenes llevó a María al templo donde vivió alimentada por un ángel hasta los 12 años. A esa edad los sacerdotes decidieron encomendarla, no casarla, a un viudo israelita para asegurar su virginidad perpetua. Así, bajo la dirección de un ángel, los sacerdotes reunieron a grupo de viudos a quienes se les entregó una vara. Cuando José, aquí descrito como un anciano viudo que ya tenía hijos, incluyendo a Santiago, el supuesto autor, tomó la suya de esta, brotó una paloma que se posó en su cabeza, señalándolo como el indicado para ser el guardián de María. Cuando finalmente María da a luz a Jesús, este no sale del vientre sino que una luz resplandeciente ilumina a todos y el niño milagrosamente aparece en su pecho. Tan monumental es su llegada al mundo, que el tiempo literalmente se detiene por unos minutos. Una partera poco precavida duda de la virginidad de María e introduce sus dedos en ella, cosa que le calcina la mano. No vale la pena elaborar demasiado en el carácter legendario de esta narrativa, el cual debe ser evidente. Podemos darnos cuenta que la creencia de la virginidad perpetua de María nace de los evangelios apócrifos. El Dr. David G. Hunter es un erudito de renombre internacional en estudios cristianos primitivos con un interés particular en cuestiones éticas. Confirma nuestro argumento anterior. Para la evidencia de la enseñanza cristiana primitiva sobre la virginidad perpetua de María, debemos volver al mundo de los apócrifos, que es el único lugar donde tales doctrinas parecen haber florecido en el II siglo. El protoevangelio de Santiago se convertiría en el principal documento que impulsaría a la creencia que María permaneció siempre virgen.
El teólogo y erudito en patrística John Norman Davidson Kelly nos afirma: la obra que embelleció más ricamente las narraciones evangélicas y que sin duda ejercería una enorme influencia en la mariología posterior fue el protoevangelio de Santiago. La tesis de los apócrifos, en especial el protoevangelio de Santiago, es insostenible. Primero, porque no existe evidencia bíblica o histórica que José haya sido viudo cuando se casó con María. Lo segundo, la tesis que José era un anciano de edad avanzada es insostenible, o al menos, se basa en suposiciones bastante débiles. Al leer los evangelios sinópticos, nos llevamos a la mente la imagen de un José fuerte y joven, no con alguien que tiene el perfil de un viejo o un anciano. Todo indica que José se trataba de un hombre maduro. ¿Por qué? Primero, está claro por la Escritura que José tomó a la Virgen María para que fuese su esposa. María ya estaba desposada. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María estaba desposada, eso quiere decir que estaba en el periodo de los esponsales, donde tanto el novio como la novia debían hacer los últimos arreglos antes de casarse y tener una vida matrimonial. Esto es muy difícil que ocurra con el caso de un anciano y una jovencita como María. Incluso hoy, sería mal visto ver a un anciano casarse con una mujer muy pero muy joven que él. Peor en aquel tiempo y la cultura judía de ese momento, donde la juventud era lo más normal para que un hombre contrajera matrimonio, pues tenía que tener la suficiente fuerza y salud para darle sostenimiento a la familia. El padre Edward M. Seilmeil hace ese excelente punto de vista. Presumiblemente, José tuvo que ser lo suficientemente fuerte para sostener a la Sagrada Familia, y ciertamente fue percibido como el padre natural de Jesús. La Universidad de Dayton es una universidad privada, católica, de la Sociedad de María ubicada en Dayton, Ohio en los Estados Unidos de América. Tienen una entrada respondiendo esta pregunta: ¿qué edad tenían María y José cuando Jesús fue concebido? Ellos respondieron lo siguiente, confirmando lo que hemos dicho. Hubo un tiempo en que se suponía que José era anciano cuando se casó con María. Sin embargo, ahora creemos que María y José eran adolescentes cuando nació Jesús, alrededor de 16 y 18 años respectivamente. Esta era la norma para los recién casados judíos en ese momento. Segundo, vemos que José se decepciona de María al verla embarazada y piensa que María le puso los cuernos. Entonces José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Claramente vemos que José esperaba que María fuese una virgen hasta el momento de tener relaciones sexuales con ella, lo cual indica que José y María tendrían un matrimonio común y corriente como cualquier otro. Lo cual, me parece bastante ridículo que un anciano hubiera cumplido su papel de esposo de forma satisfactoria. De hecho, la escena por sí misma es ridícula. Aún hoy, es deshonroso que una joven se case con un viejo a punto de colgar los tenis, pues la sociedad le atribuye intereses de por medio a la joven y al viejo. Se diría que es un viejo verde, calenturiento y chuletudo, buscando un buen bocadito con jovencitas. Ahora imagine llevar esta escena en un contexto judío del siglo I, la cosa sería peor, pues los judíos eran bastante celosos al momento de dar la mano de sus hijas en matrimonio. Dar la mano de María, una linda y sencilla jovencita, en matrimonio con un viejo a punto de colgar los tenis, eso hubiera sido sumamente reprochable ante la sociedad judía y peor si dicho anciano era el encargado de mantener a la familia y atender a su esposa en la cama. Por esta razón, los evangelios apócrifos se inventaron la ridícula tesis que María a los 3 años dio voto de castidad y que José en realidad no fue un esposo formal de María, sino que fue su protector. Debido a que María estaba embarazada de Jesús por obra del Espíritu Santo, obviamente la sociedad judía no le iba a creer a María así por así. Las probabilidades que María fuera apedreada por fornicaria serían altas. Fue por eso que José, según estos libros apócrifos, se prestó para simular ser el esposo de la Virgen María, pero que al final era su protector. Sí, claro,
un anciano embarazando a una jovencita, como que la cosa ahora pasó a ser embarazoso para María. No hay evidencia que José haya estado casado antes de juntarse con María y muchísimo menos que haya sido un viejo al casarse con la Virgen María. El contexto bíblico nos muestra claramente a un José preparado para contraer matrimonio y todo lo que ello implica. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Los evangelios apócrifos distorsionaron la imagen de José, creando leyendas e historias ficticias sin sustento histórico alguno. La Enciclopedia Británica nos dice: algunas de las narraciones apócrifas posteriores sobre José son extravagantemente ficticias. El protoevangelio de Santiago del siglo II y la historia de José el carpintero del siglo IV lo presentan como un viudo con hijos en el momento de su compromiso con María, lo que contribuye a la confusión sobre la cuestión de los hermanos y hermanas de Jesús. La acusación de que vivió hasta los 111 años es falsa. Los defensores de la virginidad perpetua de María, que sostiene la ridícula tesis de los primos de Jesús, siempre a menudo preguntan: si fuese verdad que Jesús tuvo hermanos menores y que fueron hijos de José y María, ¿por qué no se mencionan cuando José y María fueron a buscar al niño Jesús al templo? Ellos hacen esta pregunta porque quieren concluir que la omisión de los hijos de María y José es disque prueba que José y María no tenían hijos, y claro, este argumento también pone en tela de juicio a los supuestos hermanastros de Jesús, porque tampoco son mencionados. Entonces, al final los hermanos de Jesús eran sus primos. ¿Es válida la omisión de los hermanos de Jesús en la historia de la infancia de Jesús como prueba que María y José no tuvieron hijos? La respuesta a estas dos preguntas es no. Primero, porque como hemos visto, la tesis de los supuestos primos de Jesús es sumamente débil y fue desconocida por el cristianismo primitivo en su totalidad. Por eso se propuso la tesis de los hermanastros de Jesús, porque la tradición cristiana revela la creencia de un tercer Santiago, llamado Santiago el justo hermano de Jesús, además del descubrimiento del osario de Santiago y los textos de Josefo Flavio, revelan que los hermanos de Jesús era un grupo aparte del grupo de los 12 discípulos de Cristo. Pero vamos a la segunda pregunta. ¿Es plausible la omisión de los hermanos de Jesús en la historia de la infancia de Jesús como prueba que María y José no tuvieron hijos? Negativo. La omisión de una persona en una narración no es evidencia que dicha persona no exista o estuviera ausente. Esto es una falacia y se llama falacia ad ignorantiam. Es una falacia que consiste en sostener la verdad o falsedad de un argumento alegando que no existe prueba de lo contrario, o bien alegando la incapacidad o la negativa de un oponente a presentar pruebas convincentes de lo contrario. Quienes argumentan de esta manera no basan su argumento en el conocimiento, sino en la ignorancia, en la falta de conocimiento, es decir, cometes esta falacia cuando dices que algo es verdad o mentira, basándote en la ignorancia existente sobre ella. Esta falacia, muy usada principalmente por católicos fanáticos sin cultura y uno que otro protestante despistado, es rebatida por una lógica simple. Stephen Downes en breves palabras lo afirma: la falta de pruebas no es una prueba. En el Nuevo Testamento, los evangelios suelen hacer este tipo de cosas, omiten mencionar a una persona, pero no se puede concluir a partir de ese argumento que dicha persona no existía o estuvo ausente, o a la larga, una aparente contradicción. Tenemos el ejemplo sobre las mujeres que fueron a visitar la tumba de Cristo después de la resurrección. Juan menciona solo a María Magdalena, Juan 20:1, Mateo menciona a María Magdalena y la otra María, Mateo 28:1, Marcos menciona a María Magdalena, la otra María y Salomé, Marcos 16:1, y Lucas menciona a María Magdalena, María madre de Santiago y Salomé, Lucas 24:10. Vemos que Juan omite mencionar a María madre de Santiago y a Salomé. ¿Vamos a concluir que ellas no fueron a la tumba de Cristo? No. Mateo omite mencionar a Salomé. ¿Vamos a decir que ella no estaba con las mujeres que fueron a visitar la tumba de Cristo? No.
La omisión de una persona en una narración no es prueba que dicha persona estuvo ausente de dicho suceso narrado, eso es falaz. Lo mismo pasa con el endemoniado gadareno o con los endemoniados gadarenos. Mateo dice que Jesús liberó a 2 hombres de una legión de demonios, Mateo 8:28, y los evangelios de Marcos y Lucas dicen que solo fue uno, Marcos 5:2 y Lucas 8:27. La omisión de un endemoniado en Mateo es evidencia que dicho endemoniado no existió en la escena. No, eso sería falaz. Es ridículo querer suponer que la omisión de los hermanos de Jesús en las narraciones de la infancia de Jesús es evidencia que dichos hermanos no existieron, pero ¿cómo sabemos que dichos hermanos estaban con José y María en la infancia de Jesús? Sencillo, si bien los evangelios no lo dicen, si nos muestra a la multitud de personas que escuchaban a Jesús, asumiendo que Jesús es hijo del carpintero José y que tenía hermanos, difícilmente la gente del lugar hubiera llegado a esa conclusión si los supuestos primos de Jesús crecieron y vivieron su niñez fuera del techo de José y María. Además, existe una teoría bastante plausible con respecto a este episodio de la vida de Jesús. La pregunta sería, ¿por qué María se descuidó de Jesús por tanto tiempo? Digo, si Jesús supuestamente era su único hijo, entonces María era una madre sumamente distraída y descuidada, pero volvamos a la pregunta. ¿Por qué María se descuidó de Jesús por tanto tiempo? Esto puede explicarse a una razón bastante plausible. El historiador Antonio Piñero nos explica. Es explicable que una madre amantísima, que solo tiene un hijo, tarde casi un día en caer en la cuenta de que se le ha perdido. Parece, por el contrario, plausible que si su mente estaba ocupada cuidando a los más pequeños no tuviera problema especial en pensar que su hijo mayor, Jesús, estaba en el grupo de algún amigo o pariente. Solo por la noche, al reunirse la familia, pudo caer en la cuenta de su ausencia. Avanzando más en el tiempo, nos encontramos con Clemente de Alejandría, la cual, él muestra su creencia que María, al dar luz a Jesús, ella había quedado intacta, manteniendo su virginidad. La creencia que María quedó intacta al dar luz a Jesús, se le conoce como virginidad en el parto. Obviamente, las posibilidades que una mujer dé a luz a un niño de forma natural sin cesárea, quita toda posibilidad que dicha mujer siga siendo una virgen, pues el parto hubiera abierto su vientre, su útero y hubiera provocado un sangrado dejándola en estado puerperal. Es imposible suponer que María tuvo un parto normal y que haya quedado virgen e intacta. Para mantener dicha virginidad, Jesús mientras nacía, tuvo que haber atravesado el vientre de María, como un fantasma, o un rayo de luz que atraviesa el cristal o el agua. Por esta razón, los católicos romanos y defensores de la virginidad perpetua de María deben creer que María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto, María siempre virgen. Pero, ¿qué nos tiene que decir Clemente referente a este tema? Veamos. Pero, como parece, muchos incluso hasta en nuestro tiempo consideran a María, a causa del nacimiento de su hijo, como si hubiera estado en el estado puerperal, aunque no lo estaba. Porque algunos dicen que, después de que ella dio a luz, se encontró, cuando se examinó, que era virgen. Pero, ¿por qué dije las posibilidades que una mujer dé a luz a un niño de forma natural sin cesárea, quita toda posibilidad que dicha mujer siga siendo una virgen? Simple, dentro del concepto del dogma de la virginidad perpetua de María, se encuentra la creencia de la virginidad en el parto. ¿Qué significa esto? El teólogo católico, Ludwig Gott, responde. María dio a luz en una forma milagrosa sin la apertura de la matriz y lesiones en el himen y, en consecuencia, también indoloro. Durante siglos, en varias culturas, se creía que una mujer era virgen no solo al no tener relaciones sexuales, sino al tener un himen intacto como prueba de su virginidad. Esto significa que el concepto de la virginidad descansaba en la integridad física de la mujer, y el caso de la cultura judía no fue la excepción. Las mujeres para probar su virginidad, debían sangrar al tener relaciones sexuales y manchar una prenda con sangre para guardarla. En caso que su marido las acusara de no ser vírgenes, estas mujeres podían mostrar dicha prenda manchada de sangre como prueba, que en efecto,
si eran vírgenes. Veamos qué dice las Sagradas Escrituras. Supongamos que un hombre se casa con una mujer pero, después de dormir con ella, la desprecia y la acusa públicamente de conducta vergonzosa diciendo, me casé con esta mujer y descubrí que no era virgen. Entonces el padre y la madre de la mujer tendrán que llevar la prueba de la virginidad de su hija a los ancianos mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad. El padre deberá decirles, yo le di mi hija a este hombre para que fuera su esposa, y ahora él la desprecia. La ha acusado de conducta vergonzosa diciendo, descubrí que su hija no era virgen. Sin embargo, aquí tengo la prueba de su virginidad. Entonces los padres extenderán la sábana matrimonial delante de los ancianos. Los ancianos tomarán al hombre y lo castigarán. Maximiliano García Cordero es sacerdote, teólogo y profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca. Comenta lo siguiente. Conviene primero advertir la vieja costumbre, que aún existe en algunos pueblos orientales, y que, sin duda, existía en Israel, de que el novio, una vez consumado el matrimonio, entregue a los padres el lienzo o sábana con las señales de la sangre procedente de la ruptura del himen de la doncella. Actualmente, la ciencia moderna afirma que la virginidad de una mujer no se determina en su himen. Esto se debe porque una mujer puede romper su himen montando una bicicleta o practicando algún deporte. De hecho, algunas mujeres nacen sin himen. Sin embargo, en la cultura judía y en la época de los padres de la Iglesia, la integridad física de María fue de suma importancia en el asunto de su virginidad perpetua. María fue una mujer judía de su época que seguía las observancias de la ley de Moisés, y según la ley de Moisés, la mujer debe estar intacta como prueba de su virginidad. Fue debido a este concepto que dentro del dogma de la virginidad perpetua de María se encuentra la característica de la virginidad de María en el parto. Y de hecho, el mismo protoevangelio de Santiago confirma que la virginidad de María en el parto formaba parte de la creencia que el vientre intacto era prueba de la virginidad de María. Y la partera salió de la gruta y encontró a Salomé y le dijo, Salomé, Salomé, voy a contarte la maravilla extraordinaria, presenciada por mí, de una virgen que ha parido de un modo contrario a la naturaleza. Y Salomé repuso, por la vida del Señor mi Dios, que, si no pongo mi dedo en su vientre, y lo escruto, no creeré que una virgen haya parido. Y Salomé, firme en verificar su comprobación, puso su dedo en el vientre de María, después de lo cual lanzó un alarido, exclamando, castigada es mi incredulidad impía, porque he tentado al Dios viviente, y he aquí que mi mano es consumida por el fuego, y de mí se separa. Fue por esta razón que la Iglesia cristiana del siglo IV en adelante, al definir el dogma de la virginidad perpetua de María como artículo de fe obligatorio para todos los cristianos, no omitieron el asunto de la virginidad de María en el parto, pues ellos sabían perfectamente lo que implicaba afirmar que el parto de Jesús abrió el vientre y rompió el himen de María. Por esa razón, establecieron como parte del dogma de la virginidad perpetua de María, la virginidad en el parto. Este punto lo abordaremos en el próximo video. Sin embargo, sigamos con nuestro estudio. Clemente registra que muchos cristianos creían que la bendita María había quedado en estado puerperal después de haber dado luz a Jesús. Clemente discrepa con esta creencia. Claramente Clemente muestra su creencia personal en la virginidad de María en el parto. Sin embargo, también deja claro que muchos cristianos de su época rechazaban tal creencia, y ergo, rechazaban la virginidad perpetua de María. El teólogo católico Juniper Benjamin Carroll fue responsable de una de las compilaciones más académicas y mejor elaboradas de la Mariología. En 1949, se convirtió en el principal fundador de la Sociedad Mariológica de América. Sus libros sobre la Mariología serán un buen material de estudio que usaremos a lo largo del resto del video. En su libro compila varios artículos de Mariología de muchos eruditos. Aquí citaremos al teólogo católico Walter John Burkhardt, cuyo artículo se encuentra en el libro antes mencionado. Sobre Clemente, dice que Clemente es seco, pero instructivo.
nos informa que, hacia fines del siglo II, la virginidad de María en Belén era motivo de controversia en Egipto, donde un buen número, si no la mayoría de los cristianos, la negaban. Los católicos romanos quieren librarse del testimonio de Clemente, citando sus supuestas palabras de los comentarios sobre la carta de Judas. La página llamada Apologética Católica, fundada por el apologista católico José Miguel Arraiz, muestra esta cita donde Clemente supuestamente atribuye los hermanos de Jesús como hijos de José de un matrimonio anterior. El problema con esto es que los comentarios de Clemente sobre las cartas católicas o universales, donde incluye a Judas, son de poca confiabilidad, ya que son una adaptación latina con el fin de alterar el texto de Clemente eliminando todo aquello que fuese polémico. El erudito Philip J. Donnelly, cuyo artículo se encuentra en el libro de Mariología de Juniper Benjamin Carroll, nos advierte sobre el uso de estos comentarios. Estas adumbraciones son solo una adaptación latina de las hipotipias de Clemente. No podemos confiar en absoluto en este texto, ya que se trata de una adaptación traducida con la intención expresa de expurgar todo lo que pudiera resultar ofensivo. Además, Clemente está influenciado por literatura apócrifa, en especial el protoevangelio de Santiago. Por esa razón creía que María quedó intacta cuando parió a Jesús. Pudo inspirarse hasta cierto punto en las diferentes fuentes apócrifas que sirvieron de base a la compilación que conocemos con el nombre de Protoevangelio de Santiago. No se puede escapar de la conclusión tan obvia del testimonio de Clemente de Alejandría. Es un testimonio claro que muchos cristianos en el siglo II no aceptaban la creencia de la virginidad perpetua de María. Joseph Augustine Fitzmie fue un sacerdote católico jesuita, reconocido biblista especialista del Nuevo Testamento. Él defendió la tesis que los hermanos de Jesús son en realidad sus primos, apelando a los mismos argumentos que hemos analizado a lo largo de este video. Sin embargo, reconoce de forma sincera que la doctrina de la virginidad perpetua de María fue formulada en la época posapostólica, es decir, después de los apóstoles, y que no todos los cristianos aceptaron tal creencia. Él dice que tal creencia. Tal enseñanza de la Iglesia fue formulada por los primeros cristianos en la era postapostólica, haciendo uso de una interpretación de algunos pasajes del Nuevo Testamento que pasaba por alto otros que eran problemáticos, como Juan 1:45, 6:42, Lucas 4:22. El resultado fue que esa enseñanza no fue universalmente aceptada al principio. Algunas sectas, como los ebionitas, rechazaron la virginidad perpetua de María. Ellos alegaban que Jesús era hijo biológico de José. Sin embargo, esto de ninguna forma significa que la creencia que María tuvo más hijos con José después del nacimiento de Jesús era asunto únicamente de las sectas. Ahora pasamos sobre el asunto de Tertuliano. Para ninguno es un secreto que Tertuliano creía que María y José tuvieron una relación normal de marido y mujer, y que después tuvieron hijos, los cuales son los hermanos biológicos de Jesús. Esto lo podemos concluir en limpio cuando leemos lo que dijo Tertuliano al abordar el momento en el cual María y los hermanos de Jesús fueron a buscar a Jesús mientras Jesús predicaba. Identifica a sus hermanos como hermanos de sangre, en respuesta a Marción, que negaba la divinidad de Cristo. Tertuliano usa a los hermanos carnales de Jesús para refutar a Marción, alegando que Jesús también era humano, al grado que también tenía hermanos carnales. No es posible que le hayan dicho que su madre y sus hermanos estaban fuera, deseando verle, si no hubiera tenido madre ni hermanos. Pues dime ahora, ¿acaso una madre vive contemporáneamente con sus hijos en todos los casos? ¿Todos los hijos tienen hermanos nacidos para ellos? Los que estaban fuera eran realmente su madre y sus hermanos. Él transfirió los nombres de parentesco a otros, a quienes juzgaba más estrechamente relacionados con él en razón de su fe. Ahora bien, nadie transfiere una cosa sino de quien posee lo que se transfiere. Por lo tanto, si les hizo su madre y sus hermanos, a quienes no lo eran, ¿cómo podría negarles estas relaciones a quienes realmente las tenían? Tertuliano confirma lo que hemos visto. Los hermanos de Jesús que acompañaban a María mientras él predicaba eran sus hermanos de sangre. Negar eso le quita fuerza y sentido al paralelo espiritual que Jesús estaba haciendo,
ya que Jesús aprovechó el momento para hacerle saber a sus seguidores que los consideraba madres y hermanos espirituales debido a su cercanía con ellos. El erudito católico John Meyer comenta: esta visión de los hermanos de Jesús como auténticos es de lo más destacable porque Tertuliano tendía a posturas rigoristas, ascéticas, y estimaba sobremanera la virginidad. Sin embargo, su feroz oposición a Marción y a los marcionitas, que tenían una visión docetista de la humanidad de Cristo, le llevó a manifestar enfáticamente que la madre y los hermanos de Jesús eran verdaderamente su madre y sus hermanos. Para Tertuliano, era un modo irrefutable de demostrar la completa humanidad de Cristo. Los apologistas católicos intentan descalificar a Tertuliano, alegando que este padre de la Iglesia apostató de la fe y se unió a la secta de los montañistas. Me parece bastante hipócrita este argumento, porque cuando les conviene, lo citan para defender sus creencias, ahí no dicen nada, solo abren la boca en su contra cuando se trata del tema de la virginidad perpetua de María, al fin, la hipocresía. Es verdad que Tertuliano tenía ciertas inclinaciones montañistas, pero sin embargo, no hay evidencia histórica que se haya unido a la secta montañista, todo se trata de una leyenda negra que le fabricaron, cuando su nombre era citado para defender la postura de los hermanos carnales de Jesús. Francis Sullivan fue un teólogo católico estadounidense y un sacerdote jesuita, nos dice al respecto: Cabe señalar, sin embargo, que Tertuliano se mantuvo ortodoxo con respecto a los dogmas cristianos fundamentales, y aunque rechazó algunas afirmaciones hechas por los obispos católicos, no hay evidencia de que abandonó la Iglesia católica para unirse o formar un grupo cismático. Además, Tertuliano era una asceta que creía en la superioridad de la vida célibe al lado del matrimonio, lo que hace más interesante y sorprendente su testimonio a favor que los hermanos de Jesús son verdaderos hermanos como tal. No se puede descalificar a Tertuliano así como si nada. Tertuliano, aparte de creer que María tuvo hijos con su esposo José y que los hermanos de Jesús eran en realidad hijos de María y José, también creía que Jesús abrió la matriz de María al nacer, es decir, Tertuliano no creía en la virginidad de María en el parto. Quien abrió correctamente la matriz sino el que abrió una cerrada. Pero es el matrimonio el que abre la matriz en todos los casos. El vientre de la Virgen, por tanto, fue especialmente abierto, porque fue especialmente cerrado. De hecho, más bien debería llamarse no virgen que virgen, convirtiéndose en madre de un salto, por así decirlo, antes de ser esposa. ¿Y qué más hay que decir sobre este punto? Ya que fue en este sentido que el apóstol declaró que el Hijo de Dios no nació de una virgen, sino de una mujer. En esa declaración reconoció la condición de la matriz abierta que sigue al matrimonio. Ahora, vamos a analizar a un padre de la Iglesia que sostuvo una posición bien curiosa sobre la virginidad perpetua de María. Nos referimos a Orígenes de Alejandría. Antes de hablar de él, haremos una pausa y vamos a dar una explicación de unos detalles de suma importancia. Para este periodo del cristianismo primitivo, el ascetismo gnóstico estaba en su apogeo. Debido a esto, el cristianismo primitivo no pudo librarse de la influencia ascética. Lamentablemente, el cristianismo primitivo absorbió en cierta parte el ascetismo de los gnósticos, y los cristianos primitivos rechazaron el lujo, otros la comida, la consideraban mala, pero necesaria. Algunos rechazaron el arte iconográfico y el oficio artístico, algunos rechazaron la música. Al igual que los gnósticos, calificaron las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer sin fines reproductivos como algo abominable y repugnante. Ellos colocaron el celibato como superior al matrimonio. Por esa razón, los escritos de los padres de la Iglesia primitiva describen al matrimonio en términos muy negativos, debido a que las personas pueden pecar teniendo relaciones sexuales sin fines reproductivos y únicamente para disfrutar de ese momento entre parejas. El erudito canadiense del Antiguo Testamento, Cornelis Van Dam, dice al respecto: la Iglesia primitiva fue influenciada negativamente por el ascetismo, por el cual la virginidad y el estado de soltería eran altamente valorados y el matrimonio se consideró en esencia como de segunda categoría. Orígenes de Alejandría y Tertuliano fueron ascetas,
pero en el caso de Orígenes, la influencia ascética lo llevó a creer que María había dado voto de virginidad perpetua. Los evangelios apócrifos habían conseguido que Orígenes creyera que María fue virgen por toda su vida, esto sumado a su inclinación ascética. María se convirtió en una figura de cierta importancia en la iglesia primitiva, por eso, los ascetas cristianos consideraban que la virginidad de María se extendió más allá del nacimiento de Cristo. Esto impulsó la creencia de la virginidad perpetua de María, pues, para los cristianos ascetas, María y Jesús fueron un gran ejemplo de la vida ascética y se basaron en esto como inspiración a sus principios y modelo de vida ascética. Tertuliano no llevó su ascetismo a la figura de María, sin embargo, Orígenes de Alejandría sí lo hizo. Él sostuvo que José tuvo un matrimonio anterior antes de juntarse con María y que por lo tanto, los hermanos de Jesús son sus medios hermanos por parte de José. Por lo tanto, María no tuvo relaciones sexuales con José y permaneció virgen por toda su vida. ¿Qué fue lo que influyó a Orígenes para llegar a estas conclusiones? Es obvio que Orígenes de Alejandría estaba influenciado por las prácticas ascéticas sobre la vida célibe. El erudito Philip J. Donnelly sigue aportando. Cuando Orígenes abordó el tema de la virginidad perpetua de María después del nacimiento de Cristo, a diferencia de Tertuliano, no tuvo consideraciones polémicas, pero enfrentó el problema de frente, con objetividad y por su propio bien. Sin embargo, en su solución se inspiró, según su propia admisión, en las opiniones de ciertos ascetas contemporáneos, dedicados a una vida de virginidad consagrada. En su opinión, le era imposible e inconcebible que María se sometiera a cualquier hombre después de haber sido eclipsada por el poder del Altísimo. Sin embargo, Orígenes, al igual que Tertuliano, estaban de acuerdo en algo, que Jesús, al nacer, abrió el vientre de María. Por lo tanto, Orígenes no creía en la virginidad de María en el parto. Cito lo que dijo. La Escritura dice, todo varón que abre la matriz. Esta frase tiene un significado espiritual. Porque podrías decir que, todo varón sale del vientre, pero no abre el vientre de su madre, como lo hizo el Señor Jesús. En el caso de cualquier otra mujer, no es el nacimiento de un niño sino el coito con un hombre lo que abre la matriz. Pero el vientre de la madre del Señor fue abierto en el momento en que dio a luz a su descendencia, porque antes del nacimiento de Cristo, un varón ni siquiera tocó su vientre, como era santo y digno de todo respeto. Las relaciones sexuales son las que podía abrir la matriz de las mujeres. Sin embargo, en el caso de María, ella no tuvo relaciones sexuales con José, por lo tanto, su matriz fue abierta por el parto. Según el erudito Philip J. Donnelly, Orígenes de Alejandría se expresó en términos incompatibles con la virginidad de María en el parto. Está claro que Orígenes de Alejandría no estaba siguiendo un artículo de fe de la iglesia primitiva. Todo gira en su creencia personal, la cual no es vinculante para toda la iglesia cristiana en todo el tiempo de su existencia. Y aquí el otro problema, pues los padres de la iglesia primitiva fueron unánimes en defender la virginidad de María antes del parto. ¿Cómo es posible que no hicieran lo mismo con su virginidad en el parto y después del parto? En época muy primitiva, ya San Ireneo y probablemente antes que él, San Justino y Arístides, proponía la creencia en la concepción virginal como artículo de fe. Los padres de la iglesia primitiva se alarmaron activando alarma roja contra aquellos que atentaron contra la creencia de la virginidad de María antes del parto, defendiendo dicha creencia como artículo de fe, condenando como hereje a todo aquel que se atreviera mínimo decir que María no fue virgen antes del parto. Pero, ¿cómo fue la reacción de los padres de la iglesia cuando Tertuliano dijo que los hermanos de Jesús en verdad eran sus hermanos de sangre? Philip J. Donnelly continúa. Es igualmente posible, en cuanto podemos juzgar por escritos contemporáneos a nuestro alcance, que expusiera él libremente sus creencias sin que ni remotamente temiera causar escándalo, y aun sin que en realidad lo causara, al menos no hay prueba de lo contrario. Este erudito católico romano presenta un poderoso argumento a favor de la validez del testimonio de Tertuliano. Una de las formas más fiables de conocer la opinión mayoritaria de la Iglesia en un periodo determinado es comprobar la reacción de los cristianos ortodoxos cuando se ataca un artículo de fe.
Esto fue especialmente evidente cuando los herejes negaban la virginidad de María antes del parto. Si Tertuliano negara lo que sería un artículo de fe, cabría esperar poderosas reacciones negativas de sus contemporáneos o autores del siglo III. Sin embargo, esta reacción no se produjo, lo que hace muy probable la conclusión de que la Iglesia de este periodo no mantuvo la virginidad perpetua de María como parte de la fe revelada, y por lo tanto, había muchos cristianos que aceptaban la virginidad perpetua de María o la negaban. Pero muchos católicos fanáticos, que les gusta irse por lo más fácil, van a usar su vieja confiable. Para ese momento el magisterio no lo había hecho dogmático. Este es un argumento muy flojo y desgastado, pues, si el hecho que la creencia de la virginidad perpetua de María todavía no era considerado un dogma y por lo tanto, se podía poner en duda en ese momento. ¿Cómo explican entonces que los padres de la Iglesia primitiva ya consideraban la virginidad de María antes del parto como un artículo de fe y condenaban fervientemente a quienes lo negaron? Note que hicieron esto aun cuando la virginidad de María antes del parto no había sido dogmatizado, porque no hicieron lo mismo con la virginidad perpetua de María. Responda a esa pregunta usted solo. Sobre Hipólito de Roma, algunos sostienen que Hipólito creía que Jesús tuvo hermanos carnales, hijos de María y José. Lo hacen a partir de dicha cita. Él, Jesús, no reconoció como hermanos a aquellos que eran considerados como sus hermanos según el cuerpo. El Redentor no los reconoció, porque en verdad no eran sus hermanos que nacieron de José por simiente, sino el de la Virgen y del Espíritu Santo, y los consideraban sus hermanos, pero él no los reconocía. Hans Erich von Campenhausen fue un teólogo y erudito patrístico protestante alemán, considerado como uno de los más importantes historiadores eclesiásticos protestantes del siglo XX. Él afirma: Hipólito también considera a los hermanos de Jesús como los hijos de José y María. Los católicos romanos sacan a la luz el fragmento 8 de una de las obras cuyo título es Contra Verón y Elix, pues Hipólito dice: El creador de todas las cosas encarnó en sí mismo un alma racional y un cuerpo sensible de María Santísima, siempre virgen. Si nos fijamos bien, la cita en cuestión no dice de forma clara y precisa que María fue una virgen perpetua hasta su muerte, pues, solo señala en el momento que Jesús se encarnó dentro del vientre de María. Para ese momento, María podía ser llamada siempre virgen, porque obviamente lo era en ese momento. Es como decir: hasta que fui a la universidad, siempre fui un buen estudiante. La cita en cuestión no implica que María fue siempre virgen después de dar luz a Jesús, pues es muy ambigua. Debido a eso, buscar una cita de Hipólito que favorezca la creencia de la virginidad perpetua de María ha ocasionado un debate. Nada de los escritos de Hipólito arroja luz verde a la idea explícita que Hipólito creía que María fue siempre virgen después de dar luz a Jesús. Lo mismo podemos decir sobre Método de Olimpo, Cipriano, Novaciano, Arnovio y Lactancio. El erudito Philip J. Donnelly dice: Es de lamentar que carezcamos de testimonios contemporáneos, como, por ejemplo, San Hipólito. En Occidente, Cipriano, Novaciano, Arnovio y Lactancio, como hemos mencionado previamente, no aportan nada positivo. Lo mismo pudiéramos decir de Gregorio Taumaturgo y Dionisio de Alejandría en el Oriente. Aunque abogando por la práctica ascética de la virginidad, Metodio es tan vago como Hipólito cuando se trata de la virginidad de María. De modo que, en la Iglesia primitiva no tenemos pruebas históricas sólidas que den por sentado que los cristianos primitivos creían en la virginidad perpetua de María, es decir, virginidad antes del parto, en el parto y después del parto. Ignacio de Antioquía y Justino Mártir solamente hacen referencia a la virginidad antes del parto, no dicen nada sobre la virginidad en el parto y después del parto. Más bien, este último, Justino Mártir, dijo una frase bastante oscura que de forma literal da a entender que María no fue virgen por toda su vida. Él dijo que el poder de Dios, habiendo venido sobre la Virgen, la eclipsó y la hizo concebir mientras aún era virgen. Ireneo León dice algo parecido. Con una simple frase pone de cabeza el dogma de la virginidad perpetua de María, cuando dijo la palabra que recapitula en sí mismo Adán, recibido de María,
todavía una virgen. Clemente sostiene la virginidad de María en el parto, pero no hay evidencia histórica confiable que demuestre que creía en la virginidad después del parto. Orígenes de Alejandría sostenía la virginidad de María después del parto, pero rechazó su virginidad en el parto. Tertuliano creía que María y José tuvieron hijos después de Jesús. Hipólito no ofrece suficiente evidencia para considerar que creía en la virginidad perpetua de María, lo mismo Gregorio Taumaturgo, Dionisio de Alejandría, Método de Olimpo, Cipriano, Novaciano, Arnovio y Lactancio. Al fin, no encontramos a ningún padre de la Iglesia en el periodo preniceno profesando la virginidad perpetua de María, es decir, que creyera que María fue virgen antes, durante y después del parto. El historiador, periodista y teólogo César Vidal nos ofrece un punto de vista muy curioso. Solo por el testimonio del Nuevo Testamento, que es corroborado por otras fuentes históricas, está claro que Jesús tenía hermanos y hermanas. Dimos un interesante viaje entre el siglo II y III, hemos aprendido que la evidencia a favor de los hermanos carnales de Jesús es más favorable y goza de evidencia histórica bastante sólida a partir del Nuevo Testamento, los aportes de Josefo Flavio, el Osario de Santiago y los testimonios de Hegesipo, Ireneo, Tertuliano e Hipólito. Aprendimos con evidencia histórica la existencia de un tercer Santiago, llamado como Santiago el Justo, hermano de Jesús, diferente a Santiago el Menor y Santiago el Mayor. Incluso la tradición ortodoxa oriental acepta la existencia de este tercer Santiago, lo que debilita la tesis, que los hermanos de Jesús son sus primos. Aprendimos que el nacimiento de la creencia de la virginidad perpetua de María nace de literatura apócrifa de carácter ascético y que el ascetismo fue tomando terreno en el cristianismo primitivo, lo que inspiró a grandes autores como Orígenes de Alejandría a creer que María no tuvo relaciones sexuales con su esposo José, siendo que Orígenes de Alejandría no creía en la virginidad de María en el parto. Hemos aprendido muchísimo, pero ahora daremos un salto al siglo IV, porque fue en ese periodo donde comenzaría una segunda etapa de la creencia de la virginidad perpetua de María. Ponte listo, pues este viaje histórico todavía no acaba, pues seguiremos en la tercera parte de este estudio. Te espero en el próximo video. Bendiciones.